Buenas tardes, mis queridos amigos. Llegamos a un programa más de Ética y Vida. En esta ocasión, pues vamos a seguir con el tema que traíamos desde la semana pasada. El tema, pues, que llamamos bioética y anomalías congénitas. Recapitulando un poco lo que hablábamos la semana pasada, pues aquí con la doctora Mirna Pérez Carvajal y la doctora Jacqueline Alvarenga, en la cual pues platicábamos un poco sobre enfermedades congénitas, el consejo de bioética, y creo que vamos a seguir mucho por ahí. Muy buenas tardes y bienvenidas nuevamente. Gracias, Iván. Gracias, buenas tardes, un gusto. En el tema de del consejo genético, ¿qué es? Bueno, el consejo genético consiste en darle una explicación a los padres sobre las posibilidades que ellos tienen o el riesgo de tener un hijo con ciertas malformaciones. Este consejo debe ser sencillo, claro y objetivo, no con la idea de ir a dirigir la opinión o la decisión de los padres, porque al final son los padres que tienen que tener autonomía en decidir si ese bebé o si ellos, bueno, primero si ellos deciden casarse, ¿verdad? Con el riesgo de que puedan tener un hijo con un problema así. Sí, perdón, doctora, solo hacer un paréntesis para quienes no vieron el programa de la semana pasada. Esto es por medio de un examen. Se hace un examen el padre y la madre y se diagnostica que hay compatibilidad o que no hay compatibilidad. Le hacen un estudio de ADN al papá y a la mamá para ver cómo están ellos. Se recuerda que veníamos hablando de lo que era el genoma, el estudio del ADN de la persona, y esto que mencionábamos pues nos ayuda a definir si, por ejemplo, en el caso me hicieran un examen a mí, me puede definir si yo en un futuro puedo llegar a desarrollar un problema de hipertensión, de diabetes o llegar a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Entonces, claro, hay enfermedades que se pueden transmitir en carácter dominante o un carácter recesivo a los hijos. Y ¿quién no se asusta que le digan, mire, usted es diabético, ¿verdad? Y si me caso con otro que es diabético, la posibilidad de que mis hijos lleguen a desarrollar esa enfermedad es grande. Entonces, son riesgos que uno puede jugar. Ahora, sí es importante hacer un diagnóstico, yo creo que es importantísimo, porque cuando uno está enamorado, no le importan las consecuencias, pero claro, ya cuando está en el juego, se han dado casos de que se tienen bebés en estas situaciones, y por eso está la consejería. Miren, el porcentaje de que ustedes tengan un bebé con esta es altísimo. Ustedes tienen que tomar la decisión si lo hacen o no, ¿verdad? Y pues con la doctora Pérez comentábamos el caso de ciertos papás que aún así, sabiendo que podían tener riesgo de tener un hijo con eso, que habían tenido su primer hijo, seguían con el segundo. Y eso podría ser, pues, como les digo, decisión propia de la pareja, porque a veces estos caracteres se pueden transmitir en un 50%, no en un 100%. Quiere decir que uno de mis hijos puede tener problema, pero el otro no. Y entonces por eso es una decisión propia de la pareja. Y yo creo que en eso consiste más que todo en explicarle bien a los papás qué es lo que tiene con un lenguaje sencillo. Que al final es ciencia. Así es. Y pues si bien es muy asertiva muchas veces, ¿por qué no decirlo? Para nosotros los creyentes todavía falta la mano de Dios. Exacto. Y la última palabra. Exacto. Exacto. Y como nosotros, nuestra intención es hacerlo como accesible para que lo entendamos, ¿verdad? No es dictar una conferencia, pero las anomalías congénitas, gracias a Dios, como decimos, la mayoría tienen tratamiento, ¿verdad? Tienen tratamiento, ya sean, como decíamos, anomalías congénitas grandes, por ejemplo, que a un niño le nazca uno con una enfermedad en el corazón, que le tiene un soplo. Uno se asusta cuando tiene un niño que le dice, mire, el niño tiene soplo y lo vamos a mandar donde el cardiólogo, ¿verdad? Y tal vez el dichoso soplo es de una venita que está fuera del corazón y lo único que va a hacer es como atarse el zapato, hacerle una chonga. El cirujano lo que va a hacer es amarrarle esa vena que se cierra porque debía haberse cerrado en el momento del nacimiento. Entonces, no todas las anomalías son, como decía al principio, en un rango de gravedad y severo. Por ejemplo, hay niños que tienen hasta 3 manifestaciones de una anomalía. Tienen anomalía renal, traen anomalía cardíaca, ¿verdad? Algunos traen tapaditas una fosita nasal,
pero si uno se da dando cuenta, todas tienen tratamiento. La mayoría de anomalías congénitas, así que uno le llama un poco dramáticas, que traen hasta 3 órganos dañados, la mayor parte de ellas, el tratamiento es quirúrgico. Y como decimos nosotros, es como un así, perdón la analogía, ¿verdad? Es como un carro chocado y usted lo lleva al taller y después nadie sabe que ha tenido un choque, ¿verdad? Porque quedó tan perfecto. Hay un doctor que opera con la doctora que viene a operar, el que opera el labio y paladar hendido, ¿verdad? Que hay labiositos que están, nacen los niños con una hendidurita pequeñita. Y hay niños que nacen con unas hendiduras que llegan hasta la garganta que no pueden ni mamar bien, ¿verdad? Y estos doctores con estas habilidades tan altas, ¿verdad? Lo dejan que usted los evalúa después, y si la mamá a uno no le dice cuando le ve la garganta, mire, el niño fue operado de esto porque nació con esto y esto, y no sé qué, no lo mira bien, o sea, no alcanza ni a detectar que ese niño recibió un tratamiento quirúrgico. Entonces, sí, como el espectro de anomalías, y también, como dice la doctora Jacqueline, a mí me pueden hacer un diagnóstico de que voy a padecer de diabetes, ¿verdad? Con el aspecto de mi genoma, ¿verdad? En mis exámenes, incluso intraútero, pero eso no quiere decir que yo voy a manifestarlo, porque hay causas medioambientales en muchas enfermedades que yo puedo llegar, a desarrollar la enfermedad o no, dependiendo también de mis hábitos, de mi comportamiento de vida y también del medio ambiente en el cual yo me desarrollo. Por ejemplo, hay un tema que dice, ¿verdad? Hablando del SIDA, por ejemplo, dice, ¿una enfermedad real o es una anomalía del comportamiento humano? Entonces, hay muchas enfermedades que incluso no las traemos congénitas, o sea, no nacemos con ellas y podemos llegarlas a desarrollar en la etapa adulta incluso, que no tienen nada que ver con nuestros genes. O sea, yo por ejemplo, puedo tener un accidente de tránsito, ¿verdad? Y quedar, como muchas personas, inhabilitada de un órgano de mi cuerpo, ¿verdad? Y no nací así. Entonces, lo importante y que volvemos nosotros a recalcar dentro de estos temas es que nosotros, ya sea que tengamos un diagnóstico intraútero o extraútero, que tenemos una enfermedad, estas se pueden desarrollar o pueden buscar un tratamiento, pero eso no nos disminuye nuestra valía como seres humanos, ¿verdad? No nos la disminuye, y que también, como le digo, yo puedo tener asma, pero si yo voy al control, me pongo los medicamentos que me han dicho, ¿verdad? Y hago todas aquellas, evito todo aquello que mis recomendaciones que me da el médico o el equipo multidisciplinario que me maneja, y me dicen esto le hace daño, esto le hace daño. Pero si yo digo, ay no, es que a mí me gusta, como el diabético, ¿verdad? Que los padres, hay muchos endocrinólogos que le dicen a los papás, mire, si el niño no baja de peso, ya no lo vamos a ver. Yo he oído eso, ¿verdad? He visto niños que pesan 130 libras, 150 y tienen 7 añitos. Y cuando al padre de familia o al abuelo le dicen, pero es que el niño no debe comer esto, y debe de bajar en un mes tanto, y llega y pesa lo mismo, dice, ay no, dice el papá, ¿y yo cómo le voy a quitar de que esté comiendo? Pero el niño son las 2 de la mañana y dicen que está comiendo en su casa. A las 2 es para dormir, no es para estar comiendo. Entonces, muchas enfermedades en realidad dependen también de los hábitos que se puedan presentar, y no por eso quiere decir de que eso va a hacer que el niño valga menos. Hay que apoyarlos y también evitar a veces porque el dolor no se quita del corazón de un padre de familia cuando a uno le da un diagnóstico de que un hijo tiene una enfermedad, aunque uno haya oído que eso es tratable, ¿verdad? Siempre da dolor. Pero eso pues lo que tiene que hacer es que uno pues siga las recomendaciones que le da el equipo que está a cargo del niño, ¿verdad? No va a disminuirle su valía como ser humano, y tampoco quiere decir que, por ejemplo, un niño le cueste y llegue a caminar a los 7, 8 años con fisioterapia y lo hubiera hecho al año o a los 2 años, eso tampoco, o sea, al fin va a caminar, ¿verdad?
eso puedo pues a comentarles acerca del valor pues de las enfermedades que pueden traer un niño al nacer. Y yo creo que es importante que quede claro en la opinión pública, porque si nos dicen que un bebé tiene un problema, una señora está embarazada y que tiene un problema, y es un mensaje para los colegas también, ¿verdad? No incentivarles a que vayan a abortar, sino que al contrario, acompañar a esta pareja que lleve su embarazo con dignidad y que tenga el apoyo y el soporte necesario para que puedan llegar a término con el embarazo. Claro. Porque ese es el objetivo, no es el hecho de que porque tiene un problema y ya me dijeron de que no tenga otro bebé y voy a tomar esta decisión. No, creo que es saberlos acompañar y saberlos aconsejar. Sí, y de hecho, yo creo que a veces da pena que los padres digan, sí quiero seguir con mi hijo, y el profesional insista en que no debe. Yo creo que eso éticamente es cuestionable. Y como hablando de estas anomalías congénitas, yo conozco una señora que el niño traía unas anomalías congénitas de las llamadas metabólicas, o sea que no se pueden identificar hasta que el niño nace y se le hace el dichoso screening metabólico. Pero esta persona tuvo su primer bebé, tuvo muchos problemas, nadie le diagnosticaba porque se puso amarillo al nacer, nadie le lograba diagnosticar cuál era la enfermedad hasta que se le hizo el screening metabólico en Estados Unidos y se diagnosticó que tenía una enfermedad de estas metabólicas, o sea que de los sistemas enzimáticos internos. Entonces, pero todo el mundo le decía, pero es que se embarazó la segunda niño, y bueno, hasta insultos recibió de familiares, que por qué, que era, bueno, todo lo que se escucha ahora incluso. La señora tenía posibilidades porque ese niño, el niño no iba a desarrollar ninguna patología, ninguna enfermedad tomando una leche específica para esa enfermedad. O sea, él no podía tomar leche de vaca, de la que todo el mundo se alimenta. Él tenía que tomar una leche especial preparada. Y tenía familiares en Estados Unidos que le podían mandar la leche. Esa señora tuvo 3 hijos, no sé si 3 o 4, tenía posibilidades de darle la leche, sus niños son sanos, saludables, y con eso crecieron mientras aprendieron a comer comida normal salvadoreña. Es decir, uno no puede llegar a dar como diagnósticos fatales, pues, porque siempre hay salidas para algunas anomalías que a veces uno, si no conoce muy bien, lo que le toca como profesional es conocerlo o empaparse o investigar antes de dar algo que no tiene a veces el conocimiento. Sí, no olvidar como profesional médico que se está tratando de vidas, ya Así sea todavía en el vientre materno o que ya hayan nacido, siguen siendo vidas y merecen esa dignidad. Con esto llegamos a nuestro primer corte. No nos cambien. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma.
Seguimos con más de nuestro programa Ética y Vida y estamos hablando de la bioética y las anomalías congénitas. ¿Cómo relacionamos la bioética y el consejo genético? Bueno, primero vamos a partir de que el ser humano tiene dignidad propia y desde el momento que tiene dignidad propia le tenemos que respetar sus valores desde el momento de la concepción. ¿En qué caso? Yo no puedo decidir en qué momento voy a quitarle la vida a un niño o no. No tengo el derecho, ni como profesional médico, ni mucho menos como mamá de ese bebé. El niño en las condiciones en que esté no le quita dignidad. La dignidad nuestra no depende de lo que yo pueda hacer, realizar o externamente manifestar. El caso de un niño que viene con un problema de una deformidad en sus miembros inferiores o que nace con ausencia de los miembros inferiores que también, o miembros superiores, que son niños que no tienen miembros, y eso no le va a quitar a él su dignidad de ser humano. Puede desarrollarse plenamente. Conocemos casos de personas que han llegado a tener sus hijos, que tienen familia. Bueno, yo creo que hace unos años andaba un joven acá hablando sobre cómo él había sobresalido y era un ejemplo de que el derecho a la vida es de todos y no tenemos por qué quitárselo. Y el otro derecho es el respeto de la libertad, ¿verdad? Que tampoco no es bueno aconsejarle o no es correcto aconsejarle a una madre o a un padre que deben de abortar porque yo como médico lo digo, sino que son ellos los que tienen que tomar la decisión y nuestro deber es, como les decía, apoyarlo y llevarlo hasta la decisión final o el desenlace final que pueda tener ese bebé, acompañarlos a ellos en esa forma. Yo creo que todo se basa en que el ser humano no es un objeto en el cual yo puedo estarlo utilizando o haciendo con él lo que quiero. El ser humano desde la concepción tiene derecho ya, porque es una persona, aunque no me pueda manifestarse, no pueda defenderse, o había un concepto que a mí me llamó mucho la atención dentro de las cosas que estaba leyendo, que decía que un niño, cuando se va a considerar que es viable cuando ya tiene movimiento en el útero, cuando él ya se puede movilizar. Entonces eso no es cierto, porque todo tiene un proceso. Desde el momento que un ser humano inicia, ya está dentro de él todas sus características, cómo va a ser su estatura, el color de cabello, ya viene definido. Solamente necesita que dejemos pasar el tiempo para que pase por las diferentes etapas, igual que nosotros que estamos acá. Primero fuimos embriones, después fuimos fetos y ahí hemos llegado hasta la edad que estamos. Si a alguno de nuestros padres se le hubiera ocurrido, no, yo no lo quiero, no estaríamos acá, ¿verdad? Entonces es un derecho para todos y es un respeto a la vida que se tiene que dar. No importa la condición que se tenga, la condición externa o interna que me esté alterando mi órgano no me define a mí como persona. Bueno, creo que ya hemos abordado bastante y hay cosas que podemos tocar todavía. Y es la parte local, en lo que a nosotros corresponde. Bueno, ya que esta causal está tan promovida por grupos de interés, ¿y de qué estamos hablando en El Salvador? ¿Qué estadísticas tenemos nosotros para decir, bueno, esto amerita un cambio en la Constitución, de cambiar ese derecho de la vida desde la concepción? Me gustaría, pues, en su conocimiento y en su práctica, ¿qué es lo que nos pueden decir sobre estadísticas de cuestiones que pasan en anomalías congénitas en El Salvador? Bueno, dentro de las más frecuentes que nosotros vemos, especialmente en el Hospital Bloom, ¿verdad? Porque es el área de nuestro trabajo, son aquellos niños que vienen con defecto en la continuidad de su esófago, que son lo que se llaman niños con atresia esofágica, o sea que el esófago no se logra desarrollar completamente para conectarse hacia lo que es la cavidad oral con el estómago, o a veces desarrollan una pequeña fístula hacia el árbol bronquial. Entonces esas cosas pueden dar problemas por el desarrollo del niño. En este caso están reportados que se dan 30 casos por año en nuestro hospital. Y luego el otro problema son las hernias diafragmáticas, que es nosotros tenemos un músculo debajo de los pulmones que es el que nos ayuda con nuestra respiración, ¿verdad? Pero a veces ese músculo está mal desarrollado, tiene un hueco y que por ahí puede introducirse el intestino, a veces el estómago, hacia la cavidad
torácica, dentro de donde están los pulmones. Y eso da un problema. Eso más o menos también anda por un caso de 20 por año, 20 niños nacidos por año. Y el otro problema son lo que mencionábamos, los niños que nacen con las vísceras de fuera, la gastroquisis, o niños que no tienen desarrollado su anito. A veces el intestino normalmente tiene que salir en la posición adecuada, que es entre los glúteos, entre las dos nalguitas, pero muchas veces ese intestino no va a salir ahí, sino que se va a adherirse y hace un orificio en la vejiga, o a veces en la vagina de las niñas, y eso nos da problemas porque son unas malformaciones, pero igual son de 20 casos al año. O sea, estamos hablando de un número pequeñísimo, y lo digo con propiedad porque el Hospital Bloom es el hospital de referencia donde todos estos casos nos llegan a nosotros. Todos son tratados quirúrgicamente, todos, y los resultados son excelentes. Claro, tiene que darles un seguimiento y los niños evolucionan, tienen vida normal, pueden ir a la escuela, se les hace su operación a temprana edad, ellos no recuerdan las dilataciones porque son procesos parte del tratamiento quirúrgico, igual con las atresias esofágicas, que hay casos muy severos que a veces necesitan que se hagan transposiciones, que es como ir a poner otra parte de intestino para unir digamos, el segmento que le hace falta, pero eso es tratable quirúrgicamente. Y dentro de las quirúrgicas intraúteros, una de ellas es la gastroquisis, que se puede hacer a las 32 semanas, igual que la hernia diafragmática, se pueden operar intraútero. La mamá se seda, se hace una operación, el cirujano va y puede hacerlo por vía laparoscópica, entrar a la cavidad uterina, ir a corregir al bebé, y ya cuando él nace sale en excelentes condiciones. Una de las razones por la que se tiene que operar intraútero es porque al nacer, entre más tiempo pasa, se dematizan, ya el niño en el exterior se le dematiza o se le inflama todo eso, y es más difícil hacer el procedimiento quirúrgico. Pero le digo, en la experiencia, para nosotros es un éxito, los resultados son buenísimos. Claro, muchos de los niños, algunos niños pueden fallecer, pero no necesariamente por una complicación de su patología, sino que una estadía alta, por ejemplo, en el hospital. Por otra razón. Por otras razones, como infecciones nosocomiales u otros eventos adversos. Sí, es decir, nosotros no queremos decir que no hay mortalidad en la anomalía congénita. Sí, hay mortalidad cuando hay anomalías congénitas en la infancia temprana. Pero aquí en nuestro país hay más mortalidad por dengue y neumonías, que son altísimas, mucho más que anomalías congénitas. Además del Hospital Nacional Bloom, ¿verdad? También en el Hospital de la Mujer hay cirujanos pediatras. Son las dos únicas áreas donde se hacen cirugías congénitas, ¿verdad? De esta naturaleza. Yo tengo, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, en el 2016 operaron 4 hernias diafragmáticas, 4. 2 gastroquisis, que quiere decir que la pared del estomaguito no se formó y puede estar el estomaguito expuesto. Hernias diafragmáticas es lo que la doctora mencionaba, que la hojita del diafragma que divide el pulmón del estómago no se formó. Y eso no es que siempre des problemas. Yo conocí una abuelita que a los 91 años le diagnosticaron hernia diafragmática y ya vivió 91 años. Digo, el doctor, ¿para qué la voy a operar ahorita? Ya tiene 91 años. Bueno, el mielomeningocele, que es la chibolita que tienen los niños en la espalda, operaron 3. Y las ligaduras de conducto arterioso, que es la venita fuera del corazón que le da soplo al bebé, 3. Yo me pregunto, ¿es necesario eliminar la vida de estos niños por 3 niñitos que nacen por estas anomalías que son las más comunes en el Salvador? Y que viven, encima de todo, que viven. Y encima que pueden sobrevivir y son corregidos quirúrgicamente con excelentes resultados. Entonces, ¿por qué no enfocar, verdad? Si en realidad los programas de salud públicas que quieren ayudar a los niños, ¿verdad? Las metas son ampliar la cobertura a todos estos niños, mejorar los procedimientos, capacitar más al personal médico, paramédico que los atiende, ampliar la cobertura de estas cirugías que no sean solamente centralizadas acá, sino afuera, y no ofrecerles como la única salida a los padres de estos niños que hay que quitarles la vida. Creo yo que eso pues
desdiría mucho, quitaría mucho pues el peso de un profesional, que decirle a un niño que trae una anomalía de estas que no se puede, porque realmente el país que digamos que no tiene un top en la tecnología, ¿verdad?, de elementos para hacer cirugías, tal vez intraútero no hay en el país, ¿verdad?, ni hay capacidad quizás profesional, ajá, pero bueno, pero digamos que estamos a un pasito, sí, porque no había hasta hace unos 10 años cirugía laparoscópica en niños no había, ¿verdad? Y ahora una gran cantidad de cirugía en niños de apéndices, de problemas pulmonares abordados con cirugía laparoscópica, que se considera invasión mínima. No, y fíjese que eso es bien cierto también. La ciencia y la tecnología van avanzando, y a medida que van avanzando, los cuidados de estos niños, que incluso muchos de estos bebés no pueden nacer a término por sus mismas condiciones y nacen pretérminos, prematuros, 27, 28 semanas, con todo lo que se tiene ahora, la sobrevida es mayor, o sea que tienen mucho más posibilidad. ¿Por qué no darles la oportunidad? Yo creo que el mensaje que debe quedar claro es que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, y mucho menos a ese ser inocente que no puede decir, no quiero que me hagan esto. Yo creo que es muy importante que recalquemos esto, que recalquemos pues que está la ética de por medio y hay vidas de por medio, claro. Como ustedes bien lo dijeron, nosotros también fuimos embriones, fuimos fetos, sí. Y mañana vamos a ser personas adultas, o sea, más viejitos, y vamos a ser abuelitos, y vamos a ser esas personas de 91 años donde nos van a encontrar una enfermedad congénita, y que si hubiéramos vivido en este tiempo, si nuestras mamás hubieran vivido en estos tiempos, quizás le hubieran ofrecido pues, un aborto. Así es que con esto quedamos siempre que le den una oferta como esa, pida una segunda opinión. No se deje ir a la primera, lo recordamos nuevamente. Doctoras, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y como siempre, esta es su casa y las esperamos nuevamente. Muchas gracias, encantada. Con esto pasamos al siguiente programa. Muchas gracias.